es una persona. Entonces, hoy queremos hablar de otra arista del Espíritu de Dios, que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Hablamos la otra vez, si recuerda, el domingo pasado y el sábado hablamos ¿de qué era? Ahora, si me ayuda, me olvidé. Del fruto del Espíritu Santo, ¿no? No de los frutos, del fruto, del Espíritu Santo. Hay un solo fruto y que de una forma lo obtenemos cuando caminamos con Él, cuando estamos buscándolo a Él, cuando tenemos mayor intimidad con Él, cuando nos convertimos en mayores adoradores, profundizamos la adoración, tomamos decisiones, entonces lo buscamos, somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el fruto que nos da el carácter, ¿no? Entonces, una cosa es el carácter y otra cosa es la unción del Espíritu Santo, ¿no? Podemos tener unción, pero nos puede faltar el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter. Y que de alguna manera tenemos que unir estas dos cosas porque conocemos muchas personas que usted lo ve, cómo predica, ¿no? Que cómo Dios lo usa, pero cuando vas a la vida privada, ¿no? Salta que el fruto del Espíritu Santo hay una falencia en esa área. Entonces, no quería decir que nadie es perfecto acá, pero sí vamos camino a parecernos a Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén? A parecernos a Jesús. Entonces, Jesús es el modelo y la única forma de parecernos a Jesús es caminar, buscar al Espíritu Santo, que es una persona que está viviendo ahora dentro de nosotros. Y esto es algo que se nos tiene que revelar, algo que tenemos que experimentarlo, ¿no? Que tenemos que sentirlo, escucharlo, vivirlo, sea cual sea nuestra actividad. Yo a veces voy en el coche y estoy en adoración y en comunión con el Espíritu Santo, ¿no? No choco, no me distraigo, pero voy con el Espíritu Santo. A veces hablando en lengua, a veces adorando, buscándola a Dios. Aprovecho el tiempo. La Biblia dice orar sin cesar. ¿Por qué dice eso? Porque nos lleva eso a profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en todo lugar yo puedo mantener una actitud de oración, de búsqueda, de estar con Él, ¿no? No vivir mi vida independiente y después me acuerdo, sí me acuerdo que tengo el Espíritu Santo, me acuerdo que estoy a la iglesia, me acuerdo que estoy al grupo, pero estoy frío, tibio, ¿no? Y cuando vengo acá me tienen que resucitar. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Sí o no? Espero que no. Bueno, entonces, el fruto es para eso, pero la unción del Espíritu Santo es para que seamos personas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Personas extraordinarias. Significa no ordinarias, sino más allá de lo ordinario. ¿Cuántos quieren ser ordinarios? A ver, levante la mano. Muy bien, están atentos ahí. Somos llamados a ser extraordinarios. ¿Por qué? No porque somos nosotros quienes nos damos la gloria, sino porque ahora podemos ser mejores en lo que hacemos, podemos ser extraordinarios, porque ahora tenemos una clave que es
algo que hemos de alguna forma percibido, a lo cual Dios nos llamó, a lo cual Dios puso después a veces de años de filtrar las cosas, nos permite comprender lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, en eso en el cual Dios quiere que hagamos, ahí Dios envía la unción del Espíritu Santo. ¿Me pueden comprender? Amén. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es saber lo que yo quiero en la vida. Yo no puedo hacer de todo en la vida, ¿no? Yo recuerdo cuando sentimos un llamado especial con Mabel a la obra de Dios. Bueno, yo estudiaba en ingeniería, Mabel tenía otras actividades, ¿no? Y tuvimos que tomar decisiones, ¿no? Entramos en un instituto bíblico, ¿no? Y ahí comenzamos a vivir por la fe, como se dice, ¿no? Eran 3 meses donde estábamos internados y 3 meses salíamos a hacer la práctica, ¿no? Y en esa práctica teníamos que conseguir trabajo por 3 meses, otra vez dejar el trabajo, ¿no? Entrar 3 meses, dejar el trabajo, perdón, buscar trabajo, ¿no? Dejar el trabajo, 3 meses más, internarnos, pagar, o teníamos que pagar, ¿no? Los 3 meses. Entonces, en ese tiempo hacíamos cualquier cosa. Yo me acuerdo que en una de esas, bueno, Mabel encontró trabajo en una financiera en el centro, vivíamos en Loma de Zamora porque estaba el esto bíblico. Yo tuve que salir a vender churros, me acuerdo, ¿no? Había que pagar la cuota, ¿eh? Y ahí estábamos con otro compañero de la iglesia. Él también estudiaba arquitectura, estaba en el 5º año de arquitectura. Y estábamos los dos vendiendo churros, ahí en la puerta de la entrada del tren, ¿no? Y justo ahí adelante, me acuerdo, viene una compañera de la facultad. Y viene entrando, ¿no? al vagón, y cuando yo la veo, realmente se me cayó la cara y no sabía qué. Él le salía bien, decía churro, churro, le salía perfecto, le salía bien. Vio como los vendedores, como dicen, churro, a mí no me salía bien. Y a él le salía bien. Pero bueno, ahí se me cayó la estantería y bueno, y no me vio, gracias a Dios no me vio, siguió de largo, ¿no? Pero eran cosas que, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy? Que teníamos que fijar un objetivo, ¿no? Y apuntarle algo. Después comenzamos a fabricar zapatos, tenemos una fábrica de zapatos, fábrica de camperas de cuero, porque imagínense, trabajar, dejar el trabajo, ¿no? Trabajar, dejar el trabajo, trabajar, dejar el trabajo, era algo cansador, ¿no? Entonces, hasta que terminamos, y después ahí recién empezábamos, no es que uno se recibe de pastor, ahí comenzaba después lo que es comenzar a servir, involucrarnos más, empezar, ¿no? Lo que Dios nos llamó. Entonces, fijábamos todo en una perspectiva a lo que queríamos, y ahí a lo que yo voy, a que no podemos hacer de todo, ¿no? No podemos hacer de todo. Tenemos que fijar algo y en lo que Dios nos da, y estamos seguros que Dios nos da, ahí Dios nos da la unción para ser extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Extraordinario. Entonces, quizás Dios te llamó, no sé, a ser abogado, te llamó a ser un empresario, un economista, te llamó a ser una ama de casa, te llamó, no sé, algo especial,
y lo que vos estás seguro a lo que Dios te llamó, ¿no? Dios me llamó y me puso en este lugar para ser extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces, la unción viene cuando comprendemos esto, ¿no? Y la unción no está cuando uno, bueno, quiere hacer de todo y hace todo mal, ¿no? Está cuando te capacita especialmente para lo que Dios quiere capacitarte. Entonces, ese objetivo de alguna forma es lo que la unción viene y va dirigida hacia ese objetivo. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es una capacitación sobrenatural para usarla en esta generación que convive con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Es una capacitación sobrenatural para usarla en este tiempo con la gente que es contemporánea a nosotros. Y tenemos que usarla porque esa unción es la que de alguna manera va a hacer que salgamos para la gloria de Dios y podamos hacer cosas que glorifiquen el nombre de Jesús, que llevemos mucho fruto, muchos conozcan al Señor, nos ponga en el lugar que nos ponga, en la Casa Rosada, en la Cámara de Diputados, acá en Pilar, en el barrio, en la empresa, donde sea, pero a través de nosotros la unción corra y muchos conozcan a Jesús de una manera personal por la unción que Dios pone en mi vida. Dale ese aplauso al Señor. Decirle, Señor, quiero ser extraordinario en el colegio. Decirle, en la facultad, en lo que yo hago. Es así. Entonces, la sociedad está buscando respuestas, grandes respuestas, y las tenemos nosotros. Hay creyentes que se lamentan muchas veces, ¿no? Pero sabe, a veces las cosas que nos pasó y vivimos en el pasado, ¿no? En el pasado, a veces hay gente que les traba, ¿no? Y miran para atrás, pero yo miro lo que pasó en mi infancia. Mirá lo que me pasó en mi matrimonio, mirá lo que me pasó en la vida, la injusticia, esto, lo otro. Y sabe, hay mucha gente creyentes que piensan diferente y salen de su lamento, salen de ese pasado que nos ata como un ancla, ¿no? Identifican que lo que pasaron y que vivieron en la vida y experimentaron, ellos mismos los vivieron y tienen un corazón dispuesto a ser empático con otro. Y de alguna manera comienzan a descubrir el propósito de Dios para aplicarlo a esa gente que también vivió como ellos. Yo recuerdo hace poquito conocí una pastora que ella vivía en la calle, vivía en un auto, ¿no? Abandonado. Imagínate lo que es el Mar del Plata, ¿no? El frío, los peligros, lo que tuvo que vivir abandonada. Y ella conoció a Jesús y por supuesto fue libre de todo eso. Y comenzó a saber que tenía un propósito en su vida. Y comenzó a prepararse, comenzó a estudiar, hizo la primaria, la secundaria, no había hecho nada. Se recibió de psicóloga después, ¿no? Y ahora tiene una iglesia, tiene un ministerio con su esposo, donde sacan a las chicas, a los chicos de la calle, ¿no? Y los de alguna forma le ministran el amor de Dios y ellos conocen la salvación y el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque encontró el propósito en su vida, más la unción del Espíritu Santo, está recontenta, ¿no? Se olvidó de su pasado
Y le da gracias por lo que pasó, porque ahora puede usarlo como una herramienta para sentir lo que la otra persona siente estando en la calle, ¿no? Y ora por ellos, ora por las enfermedades, ora para que sean libres, hace liberación, bueno, los sigue de una manera a ellos, ¿no? Y está dando mucho fruto su vida. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo. Entonces, este tipo de creyentes no se lamenta, ¿no? Estos tipos de creyentes ya dicen gracias porque lo que me pasó atrás fue algo que Dios permitió, ¿no? O que la vida hizo para mostrarme que tengo un propósito con un Dios que está conmigo y me capacita y me da unción para usarla y que muchos conozcan al Señor. Entonces, no mires para atrás, no te quedes enganchado con el pasado. Diga, bueno, ¿por qué esto, lo otro? A veces el pasado es un indicio de algo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que más falta son personas empáticas, que digan, mira cómo sufre, mira lo que dormir en la calle, mira lo que estar adicto a las drogas. Estamos ahora ya pronto de lanzar un dispositivo de abordaje para las adicciones, para funcionar en la iglesia. Amén. Necesitamos gente para muchas áreas, no solamente de administración, también talleristas que sepan coser, bordar, ¿no? De todo, todo lo que usted sepa hacer, deporte, diferentes áreas para enseñar, un montón de cosas. Entonces, gente que se pueda decir, bueno, yo pasé por eso o no y quiero colaborar para que ellos salgan de adicciones. Entonces, en la Biblia vemos a hombres que pasaron por muchas cosas y la unción los transformó. Mire, Isaías 10:27, si podemos ponerlo acá, dice, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo será destruido por causa de ¿qué? De la unción. De la unción. Dice que la unción destruye yugos. Y cuando me refiero a yugos, yo me refiero a cosas que nos limitan en la vida, ¿no? Porque tenemos el fruto del Espíritu Santo por un lado y tenemos también áreas de la vida que tienen que ser destruido ese yugo. Miren, Moisés fue un hombre que fue adoptado, instruido en las universidades más top de Egipto de su época, pero vacío en lo que estaba haciendo. Y mientras un llamado comenzó a afianzarse en su vida, él vivía en la esfera más alta de la sociedad de Egipto. Pero sabe que ese llamado retumbaba en su corazón, estaba en su vida. Y cuando lo quiso hacer sin la unción del Espíritu Santo, terminó mal. Dice que terminó perseguido, tuvo que salir corriendo y por 40 años él vivió lejos de Egipto. ¿Por qué? Porque lo hizo sin la unción del Espíritu Santo. Pero dice que a los 40 años fue visitado por Dios, Dios lo ungió y este mismo hombre, ¿sabe? Que era conocido en Egipto. Es más, era familiar del rey de Egipto, del faraón de Egipto, se presentó delante de él y con la unción del Espíritu Santo él sacó la fuerza que era la fuerza trabajadora, la fuerza servil, la fuerza que estaba dándole los peores trabajos de Egipto sin pagarlo, lo sacó de Egipto a un pueblo esclavo para darle oportunidad en la vida, así como él fue ungido para hacer algo imposible. ¿Cuántos pueden entenderlo? Dice que la unción destruyó el yugo y había temores en él. Había muchas cosas
en él que lo limitaban, a tal punto que él dice que le costaba hablar, y hablaba bien, pero dice que la unción lo capacitó hasta que después es y se levanta ese gran líder que fue Moisés, ¿no? Y ya Aarón no tuvo más parte y comenzó a liderar todo el pueblo de Israel para llevarlo a la tierra que Dios le prometió en victoria tras victoria. Entonces, esa unción rompe los yugos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay temores, hay falta de valores, hay situaciones que arrastramos de vergüenza, de menosprecio, de falta de valor, ¿no? Que nos limitan. Busquemos a lo que Dios nos llamó, ¿no? Tengámoslos claramente, enfoquemos todo en esa dirección y busquemos la unción del Espíritu Santo, por supuesto con el fruto de Él. ¿Para qué? Para hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nadie pudo hacer, un hombre lo hizo con la unción del Espíritu Santo. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Vos no sos menos que Él. Vos tenés ahora ese poder dentro tuyo. Y como hijo de Dios tenés la unción disponible para buscarla, pedirla e ir por ella. Entonces, Él dice que esa unción pudrirá el yugo. ¿Cuántos dicen amén? Pero buscalo. Busca esa unción. Es una capacitación. Es algo que viene y te da una fuerza sobrenatural. Sana áreas. A veces hablas mal, te comienza a dar para hablar bien. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Hace milagros a través de tu vida. Y muchos hombres avanzaron y dejaron el pasado por la unción del Espíritu Santo. Mire, Josué fue otro. Dice que él era servidor de Moisés. ¿Escuchó bien? Servidor de Moisés. Dice que le sirvió por muchos años. Él iba a las primeras batallas mientras Moisés levantaba sus manos y oraba. Era el que iba a la guerra. Y sabe que la unción, después que Moisés terminó su tiempo en esta tierra, dice que Moisés oró sobre él y la unción se traspasó a Josué. Y el nombre Josué es el que salva, ¿no? El que fue el encargado de entrar a esa tierra, ¿no? Y conquistar lo que Moisés no pudo conquistar. Entonces la unción la vamos descubriendo a medida que caminamos. Y este hombre la descubrió ¿cómo? Estando al lado de otro hombre, estando al lado de Moisés. Entonces, tenemos muchas maneras, de alguna manera, valga la redundancia, de poder buscar esa unción del Espíritu Santo. Esa unción lo capacitó a él para ser un guerrero, para emprender las guerras, para escucharlo a Dios, para confiar en Dios. Y cada batalla imposible, él podía enfrentarla porque se animó a romper con los temores que tenía. Y constantemente esa unción le decía, no temas, sé valiente. Amén. Y fue rompiendo los temores. Se fue envalentonando. Fue dejando el pasado. Aprendió, sirvió a un hombre. Aprendió de Moisés cómo lo buscaba a Dios. Aprendió de Moisés a descansar en Dios. Aprendió de Moisés, a tener intimidad con Dios. Aprendió de alguien y después ejecutó su tiempo de servicio eficaz en lo que Dios lo llamó a hacer. En Éxodo 31 hay unción para todas las cosas. Mire, Éxodo 31 dice 2 al 6, si lo tenemos por acá, ¿sí? Gracias. Dice, mira, yo he llamado por su nombre, ¿a quién? A Bezalel.
Bezalel era ¿sabe que era un artífice de oro, de piedras preciosas, que sabía trabajar correctamente el oro, ¿no? Las piedras, encastrarlas, hacer las cosas que le pedía para la edificación del templo transitorio de los judíos en el desierto? Miren lo que dice. Yo he llamado ¿por quién? Por su nombre. ¿A quién avisa? O sea que lo visitó Dios. Él diría, Señor, ¿para qué esto? Yo simplemente soy un orfebre, o sea, hago estas piedras, hago esto, lo otro. ¿Hay algo para mi vida? ¿Hay algo en el cual podés usarme para glorificar tu nombre? Y sabe, hay para cada uno. Dice que Dios lo llamó por su nombre, hijo de Uri. Y dice versículo 3, yo lo he llenado, del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo artificio. ¿Para qué? Para inventar, dice, mirá vos, inventar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para obrar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a otro compañero, a Oliab, hijo de Ahisamac, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que le hagan todo lo que yo te he mandado. Impresionante, ¿no? Así que le dio ideas creativas, le dio capacidad para hacer diseños nuevos. ¿Cuántos van entendiendo? Que podemos ser extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, tenemos que buscar ese Dios que piensa con pensamientos más altos. Porque esos pensamientos a veces lo tiene alguien que no busca a Dios, que lo podría tener un cristiano. Que lo podría tener alguien que podría decir realmente esto me lo dio gracias a Dios. Y lo diría con todo orgullo. Entonces, hoy vemos mucha gente que hace cosas buenas, pero se envanece. Y sus egos están por allá arriba, ¿sí o no? Sí. Anda a hablar con Elon Musk. Ponerlo al lado de otro más o menos parecido. Y mucho tiempo no va a durar. Lo que pasó, ¿no? El ego fuerte, ¿no? El dinero le da poder. Entonces, dice que Dios le dio ideas creativas. Y podemos tenerla para diseñar cosas, para glorificarlo, para avanzar, para meternos en lugares donde hoy el diablo está de alguna forma destruyendo áreas de la sociedad, porque el cristiano tiene miedo. Porque el cristiano no busca a Dios, no busca la unción, no se capacita no solamente de lo humano, sino también de lo sobrenatural. Entonces, Dios usó a este hombre, Saúl, otro rey. Dice en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, ya terminamos. Dice que fue ungido para ser el primer rey de Israel. Mire, tomando entonces Samuel un frasco de aceite, escuche bien, lo derramó sobre la cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. Y mira lo que dice, versículo 6. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando tuvieran sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Qué terrible, ¿no? El primer rey. Dice que era una tribu pobre, era un joven de una familia pobre y no se creía nada, pero dice que Dios lo tomó a Saúl
Y dice, cuando venga el Espíritu de Dios, vas a ser mudado en otro hombre. ¿Eh? Y así pasó. De ser una persona que estaba con los animales, comenzó a emprender grandes batallas con los hebreos para derrotar a sus enemigos. Y al principio le fue muy bien y avanzó por esa unción, ¿no? Pero, ¿sabe? Le faltaba el fruto, le faltaba la obediencia al Espíritu Santo. Y cuando pasó el tiempo, ¿sabe? La unción y el fruto tienen que ir juntos. ¿Cuántos pueden entenderlo? No se pueden separar, tienen que ir juntos. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Bueno, tienen que ir juntos. Porque este hombre fue rey, pero comenzó ¿qué? A separar la unción de su carácter. Y nos dice que Dios lo dejó. Lo dejó. Y cuando lo dejó, dice, comenzó a meterse en error, en error, en error tras error, hasta que Dios lo abandonó y tuvo que ungir a otro rey, que fue el rey David. Entonces, la unción lo transformó, sacó sus temores, lo sacó de una vida ahí mediocre y lo llevó a ser un rey, el famoso rey Saúl. La Biblia decía después, cuando perdió la unción, Saúl mató a 1000, mas David mató a 10.000. Perdió la unción. Antes mataba a 10.000, pero ahora la unción la tenía David, que fue sacado de ahí del rebaño de las ovejas. ¿Por qué? Porque tenía el fruto. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Hay mucho para hablar, pero no da el tiempo. Esto no tiene que ver con tu parecer. No tiene que ver con tu aspecto físico. Porque a veces nos equivocamos. Samuel casi se equivoca, dice, no mire su aspecto. Dios mira el corazón. Y el más olvidado fue David. Lo trajeron, lo ungió. Y ahí tuvo una unción impresionante para, primeramente, tocar instrumento. Comenzó así, tocando instrumentos. Había liberación, ¿no? Emprendía batallas. Tenía grandes victorias porque la unción estaba sobre él. Josías emprendió un gran avivamiento cuando Israel estaba totalmente alejado de Dios. Dios lo ungió para ese tiempo. Josías. Gedeón, ungido para demostrar que con poco Dios puede hacer mucho. ¿Cuántos dicen amén? Con 300 salvó una nación. Sansón tenía una fuerza descomunal. Tenía un pacto con Dios. Ese pacto era particular. Él tenía que guardar ese pacto. Tenía grandes mechas de pelo, o rastas, como se dice hoy, ¿no? Guedejas, que si la cortaba, perdía la unción. Tenía debilidades, sí tenía debilidades. Dice que le gustaban las filisteas, ¿no? Le gustaban las enemigas. Los padres decían, no, busca de este lado. Él buscaba de aquel lado. Tenía su debilidad. Y esa debilidad lo mató. ¿Por qué? Porque abrió su corazón. Dijo, la unción está radicado en esto. Y Dalila, ¿no? Dalila descubrió el corazón de este hombre y ahí terminó lo que Dios podría haber hecho por mucho más tiempo con su vida. Había un pacto. Dice que jugaron con él como un muñeco, jugaron. Este hombre que era imbatible, ahora
El enemigo lo tenía como un juguete. Le sacaron los ojos. Quedó ciego. Y dice que cuando comenzó él a arrepentirse, a darse cuenta de su error, le comenzó a crecer otra vez el pelo. En un día, dice que él, en una gran fiesta donde estaban todos los príncipes de los filisteos, mató a más gente que en todos sus 20 años anteriores. Pero murió antes de tiempo. Pero en un día dice que él pudo reencontrarse con Dios y con la unción de Dios en su vida. Daniel en Babilonia, algunos son tan religiosos, dicen, no, pero ¿cómo vas a estar ahí? ¿Cómo vas a hacer esto, hacer lo otro? Mire, Daniel tuvo que estudiar las leyes de Babilonia, las costumbres de Babilonia, todo. Y habría corrupción impresionante en esos lugares. Y él, con sus 3 amigos, dice que decidió no contaminarse con la comida del rey, que era ofrecida a los ídolos previamente. Y después presentarse delante del rey con la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? El rey los vio con un semblante, porque comieron solamente verdura, un semblante, pero hermoso. Y dice que eran 10 veces más sus respuestas, más inteligentes, más sabias que los otros que eran de Babilonia. ¿Por qué? Porque tuvo la unción de Dios para su momento. Y a través de él, se convirtió Nabucodonosor. A través de él, Ciro fue influenciado por sus profecías y fue el que ayudó a reconstruir el templo en Jerusalén. Terminamos con esto. Tenés que buscar ese objetivo y apuntarle con todo. ¿Cuántos dicen? Apuntale. Amén. Dios te llamó a reformar algo. Te llamó a emprender cosas nuevas. Aún en la iglesia. El pastor no lo tiene todo. No. Te llamó a reformar, te llamó a emprender, te llamó a hacer cosas. No te quedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te quedes. Porque hay una unción para tu vida. Esa unción va a ser algo que te va a asombrar y va a ser eficaz en lo que Dios te llamó. Tenemos una visión como iglesia. Mire, la visión la damos en el módulo 2 de la escuela de entrenamiento y dice esto: formar discípulos que se reproduzcan a través de una relación íntima con el Espíritu Santo. No termina ahí. Es lo que dice: llevando el Evangelio y su poder a través de señales y milagros en todo lugar. ¿Amén? No sé si está por ahí, no creo no. Se la repito. Formar discípulos, no gente que escuche un sermón, no. Discípulos, que convivan con nosotros, que caminen con nosotros, que, como hizo Jesús, comparta tiempo, victorias, frustraciones, que se reproduzcan. ¿Qué significa? Somos llamados a multiplicarnos, ¿sí o no? En todas las cosas, como seres humanos, y también como en la parte espiritual. Dice: vayan por todo el mundo, no se queden y lleven el Evangelio, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sanarán enfermos. Te aseguro que hay gente hoy al más alto nivel, que tiene cáncer.
y visitó ya a parapsicólogos, a brujos, visitó a los mejores doctores y no pasa nada. Pero Dios te puso en ese lugar quizás. Y una oración tuya puede dar respuesta a ese hombre o mujer que no lo tiene ni con todo el oro del mundo. No todos dicen amén. Pero vos la tenés porque tenés la unción del Espíritu de Dios, porque sabés que estás en ese lugar con un propósito. Amén. Estás en ese lugar con un propósito. Entonces, con esta visión, vos tenés lugar para decirle: Señor, el fruto y la unción. Amén. El fruto y la unción. Las dos cosas. Dios te va a usar. Te va a usar grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En tu hogar. Ayer hablaba con una hermana, hoy no está. Pastor, mi esposo, no viene, pero viene de vez en cuando. Bueno, le pedí la unción. ¿Ven? El fruto, por supuesto. Unción y fruto. Unción y fruto. Para orar, para desatar un milagro. Oramos a Dios, ¿qué le parece? Juan dice: ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. La unción nos capacita, nos revela otro aspecto del Espíritu de Dios que necesitamos tenerlo. Ahora en la medicina, en la abogacía, en la ingeniería, en profesiones. Dice: José recibió una unción para administrar y administró Egipto y fue el segundo después del faraón. Una unción especial. Pedir esa unción a Dios. Pedísela. Lo otro vendrá. Las puertas se van a abrir. Los recursos aparecerán. Pero sé valiente, decirle: Señor, me juego por algo. Sé lo que me llamaste, Señor. Y a eso, Señor, añades esa unción sobrenatural. Sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu presencia en nosotros, Espíritu Santo. Hay un gran potencial, Señor, delante, Señor, para ser extraordinarios como fue Daniel, como fue José, como fue Moisés, como fue Belael, Señor, estos hombres, tantos que nombramos y mucho más que no aparecen, Señor, en tu palabra. Dios mío, pero fueron extraordinarios, Señor. La unción de tu Espíritu Santo los capacitó para hacer obras faraónicas, para construir, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor.